Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. En Pijijiapan, Chiapas, una alumna valiente denunció delante de las autoridades de su escuela, delante de colegas estudiantes, durante su graduación, acosos y violencias de profesores. Hace unos minutos se confirmó la detención de uno de esos presuntos acosadores en la escuela. Le diré dónde lo agarraron y por qué, pero antes, vea este testimonio. Realmente creo que somos la primera generación que tuvo el valor de decir las cosas. Y qué pena que hayan sido 30 años de permitirles esto a los maestros. El miedo tiene que cambiar de bando. Gracias a esta frase, una alumna de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, decidió alzar la voz durante su ceremonia de graduación y exponer que uno de sus profesores la hostigó sexualmente durante 1 año y medio. El problema no es directamente con cada uno de ustedes, es con la libertad que sienten que tienen, para hacer comentarios fuera de lugar, para dirigir miradas coquetas, para echarle la culpa a nuestras faldas, para hacer invitaciones inapropiadas, e incluso para creer que pueden sostener relaciones románticas o sexuales con niñas menores de edad y alumnas. Su abogada, Lourdes Wong, menciona que el acoso inició con comentarios sutiles que durante el último semestre se transformaron en insinuaciones de connotación sexual muy subidas de tono. La víctima levantó una denuncia formal el 9 de abril de 2025, pero nadie le hizo caso. Puede que no todos sean acosadores, pero son amigos. Y defienden a sus cuates a capa y espada. Y el mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador. Lamento que los trabajadores de esta institución no hayan tomado cartas en los asuntos y lamento decírselos hoy. De pronto, el señalamiento volteó a muchos en su contra. Hubo amenazas por parte de algunos docentes que le impartían clases. Si algún maestro les hizo un comentario fuera de lugar, si les dijo algo que no debía, si las tocó de una forma que no debía, por favor alcen la mano. Muchas veces el miedo nos frena, incluso de alzar la mano. Nadie quiere ser señalado. Muchas gracias. Valiente la compañera que levantó la mano y comprensible quienes tuvieron miedo de hacerlo. Esta noche, el fiscal de Chiapas, Jorge Llavén, anunció que ya detuvieron al maestro José por los delitos de hostigamiento sexual y acoso sexual contra una alumna de ese plantel. Fue trasladado de Tapachula al penal de Tonalá. Fíjese, se había ido de Veracruz. La distancia hasta Chiapas es considerable y fue la que recorrió para huir de las autoridades después de los señalamientos de esta alumna. Según el fiscal, hay más víctimas que van a denunciar en las próximas horas. Ojalá que la valentía de este estudiante se honre sin impunidad. Comenzamos. Hace 17 días arrancó el programa piloto que beneficia a trabajadores de plataformas digitales y obliga a las empresas a otorgarles derechos laborales. No se los daban a las trabajadoras y a los trabajadores, no tenían derechos laborales. Uber informó que aumentará 7% los precios de sus viajes bajo el argumento de que así protegerán las ganancias actuales de los conductores. Ese 7%, en realidad, se lo van a cobrar a usted, a los usuarios. La casa no pierde. ¿Usted qué dice? Desafortunadamente va a pegar también en el bolsillo del usuario. Al final ellos son la empresa, ellos deberían respaldar a sus trabajadores y no nosotros como consumidores. Si vemos realmente que va a haber una mejora en cuanto al servicio, pues creo que está justificado, pero si no, no tiene mucho sentido. Y los conductores tampoco están de acuerdo. En términos de quién iba a cubrir esto,
Jamás la empresa dijo que iba a trasladarlo a los conductores ni a los usuarios, pero nosotros justamente pensamos que son obligaciones patronales que deben de cubrir las empresas y no los usuarios ni los conductores. ¿Qué más? Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por su parte, condenó este aumento, asegurando que las plataformas se comprometieron a no incrementar sus tarifas, mucho menos a trasladarle a los usuarios lo que ellas tienen que asumir. Aunque no mencionaron sanciones contra Uber, informaron que la Procuraduría Federal del Consumidor ha desplegado operativos para vigilar y castigar cualquier política tarifaria irregular o injustificada. Si usted la ve, si usted la está padeciendo, si a usted se la están cobrando, denuncia. Y ahora llegamos a esta historia. Trabajadores de la Cuauhtémoc en Ciudad de México retiraron las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara colocadas en el Jardín Tabacalera. ¿De dónde salieron? ¿Quién las puso ahí? Si avanzo, seguidme, decía el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. Hoy tendríamos que seguir su figura hasta un almacén de la alcaldía Cuauhtémoc. Personal de la alcaldía retiró ayer las estatuas de él y de Fidel Castro, líderes de la Revolución Cubana, que desde hace 7 años estaban en el Jardín Tabacalera. Las estatuas fueron compradas en el 2017 utilizando recursos del ramo 5000, del capítulo 5000, que está destinado para la compra de maquinarias por el aquel entonces delegado Ricardo Monreal, y le costaron 600,000 pesos. La alcaldesa dijo que se retiraron porque la compra fue con recursos indebidos, se coaccionó a 2 trabajadores de base de la alcaldía como resguardantes de las figuras, no se tenía opinión favorable del gobierno central para su instalación y principalmente porque así lo pidieron los vecinos. Así que el capricho de Ricardo Monreal, cuando fue delegado de la Cuauhtémoc, pues no puede estar por encima del cumplimiento de la ley por rendirle homenaje a un régimen dictatorial, ¿no? El autor del monumento Encuentro fue el escultor fallecido Óscar Ponzanelli, conocido como el escultor de las estrellas. El retiro de las estatuas, como el mismo Fidel o el Che, polarizan las opiniones. Kevin es peluquero en Rafles, una barbería en la que contó se cortaba el cabello el mismo Fidel Castro cuando vivió en la colonia. El retiro de las estatuas le da igual, sus demandas son otras. Pues más bien que le den como mantenimiento al parque, porque pues realmente hay mucho vagabundo, entonces mucho drogadicto. Y se me hace como que quitar un par de estatuas y no hagan como buen uso al parque, pues. Entre 1955 y 1956, Fidel Castro vivió en México. La casa en la que conoció al Che Guevara, con el que planeó la revolución, en la calle José de Emparán, hoy está clausurada y sus figuras en un almacén con futuro incierto. Sobre estas estatuas, la presidenta de México dijo que está mal que hayan retirado estos símbolos porque se tratan de representaciones de un movimiento histórico en referencia al encuentro entre Fidel Castro y el Che Guevara aquí en México. ¿Qué hacer con ellas? Bueno, la presidenta pidió que las entreguen al gobierno de México, al gobierno federal, para ponerlas en otro lado. ¿Se las darán? Bueno, pues ahí está esta nueva confrontación entre la alcaldesa, ahora también la jefa de gobierno, y la presidenta. Por lo pronto, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba convocó el domingo al mediodía a una movilización en el Jardín Tabacalera con la consigna que devuelvan las estatuas. Pregunta, ¿ya se alistó para las vacaciones de verano? Si piensa ir a una playa, saque de su lista los nombres de los destinos que le voy a presentar, porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio a conocer cuáles son los estados con más playas contaminadas. En total, 289. Michoacán encabeza la lista con 6. Le siguen Guerrero con 4 playas, Jalisco con 3, es decir, en 3 estados hay 13 de las 16 playas más contaminadas de México. Estos lugares no cumplen con los estándares sanitarios debido a los altos niveles de enterococos, o sea, materia
fecal. Ahora bien, el límite permitido de enterococos entre los que se puede nadar es de 200 por cada 100 mililitros. Pero la playa más contaminada en México superó eso. Es la playa Nexpa en el municipio de Aquila, en Michoacán. Fíjese, tiene 3,785 enterococos por cada 100 mililitros. La segunda playa más contaminada es Caleta de Campos, en Lázaro Cárdenas. Tiene más de 1,600 enterococos por cada 100 mililitros. Y Playa Boca de Apisa, también en Michoacán, es la tercera más contaminada, 857 enterococos por cada 100 mililitros. Estas son las playas menos aptas para los vacacionistas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de meterse a esas playas? Las autoridades sanitarias advierten que pueden causar infecciones gastrointestinales, dermatológicas y hasta respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores. Así que tenga cuidado, por favor. Por eso la recomendación es no tener contacto directo. Y en otros asuntos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha suspendido los derechos partidarios de Hernán Bermúdez Requena, el que fuera secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco cuando él, hoy jefe de los senadores en la Cámara Alta, era gobernador. Bueno, pues su secretario de Seguridad esta noche continúa prófugo de la justicia. Se le acusa de liderar la organización criminal de La Barredora. Estaba para proteger a los tabasqueños, a las tabasqueñas. Bueno, le acusan de ser líder de La Barredora. Esta decisión de Morena es el primer paso, dicen, para expulsar del partido a Bermúdez Requena, quien comenzó a militar ahí desde el 2023. De su ex jefe, López Hernández, no sabemos nada, no se sabe nada. No ha declarado, de hecho, nada. La Fiscalía, en todo caso, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas. Yo no les doy instrucciones para sal a declarar, haz esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Se acuerda que aquí comentamos de las marcas que tenía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que llamaron la atención entre reporteros? Bueno, pues en las últimas semanas se compartieron estas fotografías de su mano, otra vez, en algunas ocasiones inflamada, en otras ocasiones con moretones. E incluso había imágenes que mostraban que tenía maquillaje, mire, en la mano, precisamente, ahí está el maquillaje, para ocultar o cubrir moretones. Vea, esa es otra imagen con el maquillaje. Eso se sumó a que tuvo una inflamación en sus piernas. Bueno, hoy la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el presidente se sometió a una revisión y ¿qué cree? El diagnóstico fue que tiene insuficiencia venosa crónica. Es decir, las venas de las piernas tienen problemas para bombear sangre de vuelta al corazón. La vocera aclaró que no hay indicios de ningún coágulo. Dijo que fue el propio Trump quien pidió hacer público este diagnóstico. Y sobre la inflamación y los moretones en sus manos, esto explicaron. Recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. This is a well-known and benign side effect of aspirin therapy. And the president remains in excellent health, which I think all of you witness on a daily basis here. Y hablando de Trump, The Wall Street Journal publicó contenido de una carta que supuestamente Trump le envió hace 23 años al pederasta Jeffrey Epstein, que está muerto. Según el diario, es una carta fechada en 2003 para felicitar a Epstein por sus 50 años. Estaría escrita con lenguaje vulgar, obsceno, con el dibujo de una mujer desnuda y firmada por el hoy presidente. Epstein, usted sabe, se suicidó en su celda en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual. Trump respondió en su cuenta, dijo que es una carta falsa, que no son sus palabras ni su forma de hablar, que además no hace dibujos. Trump advirtió que va a demandar a The Wall Street Journal y a su dueño Rupert Murdoch.
El vicepresidente J.D. Vance se sumó a las críticas y en su cuenta de X calificó la publicación como una completa y absoluta basura. Utilizó otra palabra que tiene usted ahí en su pantalla. También cuestionó que difundieran supuestos fragmentos, pero no se publica la carta. Los simpatizantes más radicales del presidente han pedido por años que se difundan los documentos sobre el caso Epstein. Creen en una teoría sobre la existencia de una lista de clientes famosos en los que este pederasta chantajeaba y que formarían parte de su red de tráfico sexual. Trump había ignorado el caso desde que empezó su gobierno y le había incluso molestado este tipo de presiones en los últimos días. Hasta que esta noche le ordenó la fiscal Pam Bondi a la dependencia que ella dirige, divulgar los textos del jurado que acusa a Epstein. La fiscal respondió que mañana mismo pedirán al tribunal que se hagan públicas las transcripciones de los testimonios de este gran jurado que acusó formalmente a Epstein. Anoche le presenté las duras declaraciones de Trump sobre México y sus autoridades. Quiero seguir en el tema porque habló sobre el control de los cárteles del narcotráfico sobre gobiernos mexicanos o sobre algunos personajes en México. Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Bueno, hoy la presidenta de México le respondió así. We are delivering another defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionado con tráfico de fentanilo o tráfico de armas a México? Pues es poco. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. Pues no, claro que no. Él puede hablar. Pues y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear. Polemizar públicamente sobre al tú por tú no nos ayuda. La búsqueda de Ana Amelí continúa, pero ahora se va a extender más allá del Ajusco. Los brigadistas recorrieron ya todo el Ajusco y no encontraron a Amelí. Esta mañana subió el último grupo del que esperaban ayuda, el Cuerpo de Rescatistas de la UNAM, que como todos los demás, bajó sin localizar algún rastro. Alentador y desalentador las dos cosas, porque pues no han encontrado restos que nos indiquen que hubo un accidente fatal de mi hija. Su paradero, aún incierto, lleva a las autoridades a indagar más allá de la montaña. Hacia donde nos dicen que arroja el resultado de la información, que todavía no está bien confirmado, es que posiblemente pudo salir, o sea, pudo bajar, ¿no? Esa es la verdad. Entonces van a concentrar esfuerzos para los últimos puntos que donde la vieron. La jornada de búsqueda se trasladará a las calles. Si no está en la montaña, puede que esté o haya sido vista en los poblados más cercanos. Siento que mi hija está viva, que hay que seguir buscando. No puede haber una más, ¿no? El hermano menor de Ana Amelí, Leonardo, ha recorrido desde la madrugada del domingo todos los senderos existentes del Pico del Águila, Cruz del Marqués y el Valle de la Cantimplora. Sí ha sido muy difícil para mí también. Trato de ser fuerte, pero el sentimiento me gana. No sé dónde esté mi hermana, no sé si está durmiendo en un lugar, pues siquiera con techo, en algún lugar donde no se moje, en algún lugar donde tenga ese calor, o sea. Y ahora le actualizo este caso del que le conté la semana pasada en San José Iturbide, Guanajuato. Más de 100 adultos mayores denunciaron que fueron estafados por Karina Pichardo, exdirectora de atención al migrante, a quien le habían entregado entre 10,000 y 20,000 pesos para que los ayudara a tramitar su visa y viajar a Estados Unidos. La exfuncionaria finalmente entregó parte del dinero, no todo, parte, y hoy autoridades municipales lo devolvieron a los afectados. Ok, ajá, ¿y ya? Es decir, borrón y cuenta nueva para Pichardo. Seguimos haciendo la indagatoria si la exservidora
incurrió en alguna irresponsabilidad administrativa, se le fincarán pues las responsabilidades que marca la ley. No sabemos cuáles son, puede ser un apercibimiento, puede ser una multa, puede ser incluso la institución. Hoy se encuentra cesada en sus funciones. Bueno, mientras puede estar tranquila. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió tajante que es un exceso la sanción impuesta por el Tribunal Electoral Federal a la ciudadana Carla Estrella Murrieta, quien tiene que ofrecer disculpas públicas durante 30 días a la diputada del PT, dato protegido. En el día 6 de los 30 en que deberá tuitear, te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica por interpósita persona. Carla Estrella Murrieta recibió la opinión presidencial sobre su caso como una buena noticia. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Creo que es un tema que a todo México le preocupa, ¿no? Que sea algo que empiece a ocurrir, que se haga costumbre, ¿no? Que los ciudadanos no podamos emitir una opinión. Espero que sí, que los magistrados, quienes toman las decisiones, pues sean un poquito más conscientes de la asimetría que hay, ¿no? Entre los ciudadanos y los políticos. Me parece injusto, me parece excesivo. Cumplirá con la sentencia y el curso de género que el Tribunal Electoral le impuso por un tuit en el que atribuyó la candidatura de la ahora diputada del PT, Diana Karina Barreras, a gestiones de su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara. Pero dice no arrepentirse de lo que describió. Si se la encuentra, ¿qué le diría? Yo no tengo nada que decirle a ella, nada. No es personal, yo no tengo por qué ni reclamarle, ni el tiempo donde podíamos ver, donde estábamos en una igualdad para debatir, para aclarar las cosas, fue después de que yo puse mi tweet, ¿no? Si había algo que aclarar, si había una réplica, ese era el momento. Y en ese medio, en Twitter, ¿no? Ya llevarlo a una cuestión legal, pues fue un exceso, ¿no? Defiende, sin embargo, su derecho a seguir tuiteando y cita la canción de Alex Sintek para describir el saldo de esta experiencia, porque se siente más fuerte de lo que pensaba. En un principio me sentía muy desanimada, ¿no? Y entonces veía yo así, pues que no valía la pena. Pues tampoco tenemos que dejar así tan cómodos a los funcionarios, a los políticos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues yo creo que es comodidad para ellos. Entonces, sí tiene que haber voces que los estén cuestionando, que les estén recordando que para qué están ahí. Y habla del alivio que las palabras de la presidenta le dejaron. Yo se lo agradezco, por supuesto, y que haya llamado pues a los magistrados, a todas las personas que revisan y que hacen las leyes y que las ejecutan, a ser más conscientes, ¿no? Acerca del poder que tienen, ¿no? Y que los ciudadanos, pues a final de cuentas, tenemos ese derecho de cuestionar, de preguntar y sin miedo, ¿no? 2025 y estos casos. Más noticias en 50. Ricardo Eleno Sánchez Quintero, jefe del escuadrón motorizado de la Policía Municipal de Culiacán, fue asesinado a balazos. Es el segundo comandante acribillado en menos de 24 horas en la capital de Sinaloa. Autoridades federales desmantelaron un narcolaboratorio en el poblado de Abuya, Sinaloa, y aseguraron 950 kilogramos de metanfetamina, precursores químicos líquidos y sólidos, valuados en 81 millones de pesos. Hombres armados robaron de un depósito vehicular en Jalisco la góndola del Grupo Basís, en la que trasladaban concentrado de oro y plata, que también fue hurtado. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró que negociará los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos, pero aclaró que no será un gringo el que le dé órdenes a su país. Hoy hizo muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía Luz Helena González y la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, en decir que esto no va a pasar, que no va a haber apagones.
Durante los últimos días hemos oído mucho decir, cuidado, se está acabando la reserva, cuidado, hay problemas. Hoy, en la conferencia de prensa de la presidenta, se dio una explicación. Y después, el padre del análisis superior, o sea, yo, platiqué con Emilia Calleja, con la directora de la Comisión Federal de Electricidad, y explicaba algunas cosas que son fundamentales. Punto número 1, ha aumentado, más que se ha duplicado, la reserva. ¿Por qué? Ella dice que porque se han hecho mejor las cosas de lo que se venían haciendo, que hay que tomarlo en lo que vale. Punto número 2, que se están haciendo inversiones en la generación de energía eléctrica y que si hay apagones, estos serán por condiciones que no tienen que ver con la CFE, es decir, por algún evento natural o por algún accidente. Hay quienes no le creen, yo, el padre del análisis superior, sí les creo. Échame la cámara, échame la cámara. Hoy murió uno de los grandes empresarios de este país, don Roberto Servidje. Descansa en paz. Descansa en paz. Gracias, David. Pausa, regresamos. Más en 50. Maestros de la CENTE marcharon a Palacio Nacional para entregarle una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtieron que reanudarán sus acciones antes del próximo ciclo escolar si no reciben respuesta a sus peticiones. Un incendio en una recicladora de aceite en Tultitlán, Estado de México, provocó el desalojo de más de 50 personas por las explosiones en el lugar. La autoridad solo reportó daños materiales. Familiares y amigos despidieron a Abigail, la bebé que murió durante las inundaciones en Zapopan, Jalisco. Las autoridades siguen con la búsqueda de Vanessa Espino, la motociclista desaparecida en la tormenta del lunes. La Fiscalía de Chiapas detuvo a una mujer que habría pagado 25,000 pesos a un menor de edad para ejecutar a su expareja, un curandero tradicional de la comunidad tzotzil de Sinacantán. Ay, pues qué le cuento, que Coldplay se presentó anoche en el Gillette Stadium en Massachusetts, boletos agotados, gran show, pero eso no fue lo que acaparó la atención. Es común que durante los conciertos, pues la banda proyecte en sus pantallas la famosa Kiss Cam. Anoche, una pareja fue enfocada y reaccionaron así. Y resultó que sí tenían un affair, una aventura. El momento se viralizó en redes sociales y así se supo que el hombre era Andy Byron, el CEO de la empresa de tecnología Astronomer, y la mujer con la que se le vio es Christine Cabot, la directora de recursos humanos de la compañía. Pues, Coldplay. Gracias por elegir.